Hoy hablando de salud. Vamos a hablar de la diabetes. Bueno, un montón de acciones en cada uno de los ayuntamientos en nuestra zona de cobertura. Se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad metabólica en la que los niveles de azúcar, glucemia en sangre aumentan y es a veces, habitualmente, debido a un mal funcionamiento del páncreas o de la insulina. Bueno, pues si todo esto o algo de nuestro sistema falla, estamos ante la llamada diabetes. El caso es que son muchos los tratamientos para esta enfermedad, otros que van asociados también a una adaptación de la alimentación, hábitos de vida bien planificados, pero como también hemos visto en estos días y como te anunciábamos, por ejemplo en Alcalá de Henares, vamos a tener este fin de semana, concretamente también, una campaña lanzada por el ayuntamiento y centrada en la alimentación saludable. Y además lo hacen este año con el lema "Detengamos la epidemia de la diabetes". Bueno, pues para hablarnos sobre la diabetes, hoy vamos a recurrir desde su consulta y como médico de familia en el Centro Médico Complutense de Alcalá de Henares al doctor Luis Manuel Hostalé. Va a poner al corriente con respecto a todo lo que debemos saber sobre la diabetes y sobre todo la primera pregunta, si podríamos considerarlo pues como una epidemia. Damos la bienvenida al doctor Luis Manuel. Luis Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Es una epidemia la diabetes? A su disposición, sí. De momento en la sociedad occidental sí lo podemos considerar una epidemia, ¿eh? Rotundamente, ¿no? Sí. Porque fundamentalmente, pues porque tenemos a nuestra disposición más alimentación de la que nos hace falta, y fundamentalmente se ha desencadenado una epidemia de diabetes tipo 2 debido a las condiciones que tenemos en la civilización occidental. Uh-huh. Doctor, estaba manejando yo por aquí unos datos que me dicen que cerca de un 14% de la población tiene problemas de diabetes. Estamos hablando de un porcentaje francamente alto, ¿eh? Sí, de alguna manera o sea, no son datos digamos de diabetes establecida, uh-huh, pero sí de personas en alto riesgo de contraerla, que a medio o corto plazo la van a contraer, uh-huh, sobre todo en nuestro entorno. Muy bien. Doctor, vamos a poner en orden todo. ¿Qué es la diabetes? Para que todos nuestros oyentes, los que nos están escuchando ahora mismo, puedan ponerse en situación. ¿En qué consiste la diabetes? La diabetes simplemente consiste en una elevación de los niveles de glucosa en sangre. Entonces, en circunstancias digamos más adversas que la nuestra, que la sociedad occidental, fundamentalmente predomina la diabetes tipo 1, que no, digamos que no tiene nada que ver con el tipo de alimentación ni con en sí el exceso de alimentación y la falta de ejercicio, uh-huh, pero en definitiva, en cualquier tipo de diabetes, tanto la 1 como la 2, el sustrato y el factor común es un aumento de la glucosa en sangre, que luego determina una serie de problemas y complicaciones posteriores. Uh-huh. Independientemente de la edad, doctor, ¿cualquier persona puede estar afectado por la diabetes? Cualquier persona puede estar en principio expuesta a la diabetes. Ya le digo que sin tener nada que ver en principio con la alimentación ni el sedentarismo, hay un tipo de diabetes tipo 1, que suele presentarse en edades más tempranas, infantojuveniles, uh-huh, y cualquier persona de alguna manera puede tener una predisposición genética a padecerla, uh-huh, y luego está la diabetes tipo 2, que es la que se da en nuestro entorno, que ya le digo que es por exceso de alimentación y por falta de ejercicio, a la cual pues
según el tipo de vida que llevamos, pues estamos todos expuestos. La realidad entonces es que se puede tanto nacer diabético o se puede convertir uno en diabético con el paso de los años. Efectivamente. Siempre hay una serie de factores genéticos, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2, que de alguna manera ya predisponen a que, sobreañadido a otros factores, se desarrolle la enfermedad. Pero cualquiera de nosotros podemos padecerlas. Hay una serie de test genéticos que de alguna manera lo pueden predecir, pero aún así la predicción no deja de ser una predicción que da unos índices estadísticos de la probabilidad de luego desarrollar la enfermedad, pero no son determinantes. O sea, simplemente te pueden orientar y decir que tienes más o menos probabilidades de desarrollarla, pero no que la vayas a desarrollar. Si bien es cierto que hay una serie de factores sobre los cuales podemos incidir para que esas probabilidades que tenemos genéticamente predeterminadas, digamos, sean menores al no someternos a esos factores de riesgo. Ahora hablaremos de esos factores de riesgo. No obstante, doctor, ¿cómo se detecta la diabetes? ¿Qué síntomas pueden tener nuestros oyentes en un momento determinado? Normalmente la diabetes hoy en día, al menos en nuestra sociedad, pues se detecta pues con un análisis rutinario. El más sencillo es el de la glucosa. Tú te haces un análisis de glucosa de manera casual, sin preparar y sin ayuno y sin nada, y si ya te da valores por encima de 200 de glucemia basal, ya hay que hacer por investigar si hay o no diabetes. Y si una glucemia basal da por encima de 130, glucemia basal llamamos a la glucemia, al nivel de glucosa en ayunas. Si está por encima de 130, también hay que meterse a indagar. Y por supuesto, tener en cuenta antecedentes previos, familiares, o en la diabetes infanto-juvenil, y luego en la diabetes del adulto, tener muy en consideración si hay otros factores asociados, pues como obesidad, fundamentalmente obesidad y sobrepeso, y un tipo de vida sedentario. Doctor, la diabetes, por lo tanto, parece claro que afecta o puede afectar, por supuesto, a la calidad de vida, ¿no?, de las personas que lo sufren desde el momento en que es detectada. Sí. O sea, la diabetes condiciona mucho la calidad de vida de las personas. Si bien es cierto que personas diabéticas, tanto de tipo 1 como de tipo 2, si llevan un régimen de vida adecuado, tanto nutricional como de tipo de vida en cuanto a la actividad física, que es la segunda pata del tipo de sostén de esta enfermedad, como la medicación. Si una persona respeta estas tres patas del trípode, normalmente puede llevar una vida perfectamente compatible con la normalidad. Aún así, bueno, lo mejor de todo esto es que hoy en día, a día de hoy, en el año en el que nos encontramos, realmente, doctor, existen mecanismos muy eficaces y además pues cada vez más cómodos, pues para llevar un mejor control, ¿no?, de la diabetes. Efectivamente. O sea, digamos que a nivel farmacológico, eso es, y a nivel de controles sucesivos o periódicos de la enfermedad, sí, pero lo más difícil, lo más complejo para controlar esta enfermedad es lo que aparentemente parece más fácil, que es el tipo de vida que llevamos. O sea, todos tenemos nevera en nuestra casa, todos tenemos unos sillones magníficos, todos tenemos pantallas
inmensas para ver la televisión, y todo, digamos que de alguna manera nos incita a llevar pues una vida muy sedentaria, y un sobreexceso de disponibilidad en la alimentación. Entonces, eso que en un principio, en otro tipo de sociedades, como sociedades más primitivas, o el tipo de vida de nuestros padres y abuelos, era extraordinario, el poder tener la nevera llena y el poder tener un televisor y pasarnos horas y horas y horas delante del televisor, hoy en día es lo más difícil de controlar, porque es fácil dar una pastilla, es fácil administrar una insulina, es, digamos, relativamente fácil hacerse un análisis periódico, pero lo difícil es modificar el tipo de nuestra manera de vivir, el tipo de vida. Y doctor, como médico de familia, ¿qué hacemos con los niños? Cada vez son más los datos que dicen que los niños, por el estilo de vida del que nos está hablando, cada vez son más sedentarios, que la obesidad sigue siendo un problema para ellos. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con los pequeños. Efectivamente. Vamos a ver, el niño en principio, salvo que sea una diabetes tipo 1, claro, del tipo, ya le digo, de aparición infanto-juvenil, el niño, el tipo de vida al que le estamos acostumbrando, desde luego no es el más favorable para intentar que no aparezca esta enfermedad, no se manifieste o no se desarrolle. Pero que en sí, en realidad, los niños, salvo que tengan esta predisposición genética de diabetes tipo 1, va a ser más difícil que lo desarrollen, pero sí se les va a acostumbrar a un tipo y un hábito de vida que en su vida posterior sí les va a condicionar mucho, y va a ser muy difícil sacarles de esa rutina cuando sean ya adolescentes e incluso adultos. Entonces, el problema más importante a abordar en la diabetes, ya digo, que es el hábito de vida, y hay que empezar en esa edad infanto-juvenil a decirles o inculcarles, y que lo vean también en los padres, que es otro frente dificilísimo. Eso es. El ejemplo es para todo. Es muy difícil sacarles de esa dinámica, y eso es que hay que intentarlo por todos los medios. O sea, menos ordenador, menos inactividad, más actividad física, y luego, pues bueno, una cierta información o unos ciertos hábitos higiénicos en el tema de la alimentación, porque también la alimentación ha derivado, pues digamos, hacia en un sentido muy desfavorable en cuanto al control de la diabetes. Hoy en día los niños, pues se les despacha para merendar con, no quiero decir marcas comerciales, pero vamos, con una bollería, como una bollería industrial, y con un batido comercial, y con eso ya es suficiente. Parece que es suficiente. Por merendados. Y precisamente eso tampoco favorece para nada el control de la aparición de la diabetes. Te digo que fundamentalmente el tema está en los hábitos de esos niños, y en cómo los padres son capaces, mediante la convicción y mediante el ejemplo, de no inducir a los niños a llevar ese tipo de alimentación, ese tipo de régimen de vida, que es muy complejo. Ese yo creo que es el gran reto en diabetología de la sociedad actual. Pues la información fundamental también en este tipo de casos, y para prevenirlo, y además con todas estas recomendaciones que en este caso hoy nos está dejando el doctor Luis Manuel Hostalé, médico de familia en el Centro Médico Complutense de Alcalá de Henares, con el que nos estamos sumando a este Día Mundial de la Diabetes. Doctor, que nada, hábitos de vida saludable, una dieta mediterránea, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, nos quedamos con esas recomendaciones, ¿no? Y el ejemplo.
Y el ejemplo, dar un buen ejemplo, ¿no? A los demás, a los que nos rodean. Así es. Doctor, que ha sido un placer, que seguimos hablando y ponemos al día más materias relacionadas con la salud, ¿le parece? Muy bien. Gracias, un fuerte abrazo. Nada, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí lo teníamos, el doctor Luis Manuel Hostalé. Con él nos hemos sumado a este Día Mundial de la Diabetes. Médico de familia en el Centro Médico Complutense de Alcalá de Henares. Y lo decimos constantemente, pero el hecho de acudir cuanto antes al médico, a nuestro médico de familia, para que nos ponga al corriente sobre los posibles riesgos, prevenir es curar. Y sobre todo, dar un buen ejemplo, como nos decía el doctor. Si nuestros hijos ven que estamos siempre ahí en el sofá, que no salimos a dar un buen paseo, a disfrutar del buen tiempo, a hacer ejercicio en el parque, evidentemente ellos nos van a tomar como un mal ejemplo, en este caso, para nuestra salud. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿eh?